Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Samuel 2, Saúl decide suicidarse. David ya estaba tranquilo en Siclag, tenía 2 días de haber llegado, de haber recuperado a sus 2 esposas que se las habían llevado los amalecitas. Estaba apenas tranquilizando cuando de pronto un muchacho, corriendo, eufórico, sudoroso, llega con los vestidos rotos y tierra en la cabeza, simulando un duelo y mucho dolor. Este muchacho dice haber visto de primera línea la muerte de Saúl. Dice David, Saúl y Jonatán han muerto. David le dice, ¿cómo sabes tú? Dice, yo lo vi. Yo andaba por la guerra y de pronto Saúl me vio y me dijo, hey, tú muchacho, acércate a mí y ponte sobre mí y mátame. David le dice, ¿y tú qué hiciste? Yo lo maté, Señor. Mira, aquí tengo su corona y aquí tengo su argolla del brazo. Aquí están, son para mi Señor, el rey David. Porque una vez muerto el rey, vive el rey. David rompe sus vestidos y se pone a llorar junto con sus soldados. David le hace una pregunta, ¿cómo no tuviste temor de matar al ungido de Jehová? David le dice a uno de los siervos, ve y mátalo. El siervo de David inmediatamente va y le mete la espada. Todavía este muchacho agonizando, llega David, se pone cerca de él y dice, tus propias palabras han caído sobre tu cabeza. Es así como David recibe la noticia de que su amigo Jonatán ha muerto. Jonatán tenía un hijo, el próximo heredero del reino. Este muchacho se llamó Mefiboset. La Biblia dice que esta mujer, tratando de salvar a Mefiboset, que tenía 5 años, echa a correr porque lo iban a matar. Y de pronto el niño se le cae y queda cojo, queda lisiado de los pies. Es llevado a esconderse a un lugar donde hay puro maleante, Lodebar. Habla la Biblia de este muchacho para que vean que David ya no tenía contendiente. David ahora iba a ser el rey de Israel. Pero veamos la historia. Capítulo 1. A veces a los astutos les va mal. Sí creemos que este joven estuvo cerca de la muerte de Saúl, pero él inventó esta historia de que él había matado a Saúl para quedar bien con David. Y esto le costó la vida. Verso 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno de los del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, una señal de luto. Y llegando a David, se postró e hizo una reverencia, mi rey. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Me he escapado del campamento. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él dijo, el pueblo huyó de la batalla. Y al final dice también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Como que David no le cree. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio, me llamó y yo dije, heme aquí, Señor, y eso que era extranjero. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Te ruego que te pongas sobre mí y me mates. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir. David se da cuenta que este muchacho está mintiendo. Verso 11 dice, entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron todos los hombres que estaban con él. Verso 12. Lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo. Verso 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de matar al ungido de Jehová? Si yo 2 veces lo tuve en mis manos, yo no me atreví a matar a este hombre que Dios lo ungió. Tú siendo una maldita, ¿cómo te atreviste a matar a ese hombre que fue ungido? Llamó a uno de sus siervos y le dijo, ve y mátalo. El siervo de David atraviesa a este muchacho. Ya que estaba muriendo este joven, David se acerca y le dice, tu sangre
sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido, y aquel que matara al ungido no tenía perdón. Estoy hablando del ungido, que es el rey de Israel, no estoy hablando de los pastores, porque así como el pastor está ungido, usted también está ungido. A mí no me han puesto aceite, usted está ungido por el Espíritu Santo, así que no hay una unción superior de nadie. Todos somos gente incrédula que ha sido perdonado por gracia y tenemos el Espíritu Santo, sea pastor, seas maestro, seas evangelista. No hay una unción especial, porque ya hemos visto esta onda del ungido, que si usted me ve adulterando como pastor, usted no tiene que decir nada. Si me ve robando, no tiene que decir nada, porque yo soy el ungido. Y si usted se levanta contra mí, le puede venir cáncer, puede quedar en la pobreza. No es posible. La Biblia no ampara eso. Estamos hablando del Antiguo Testamento, de reyes, no de pastores. David es el dulce cantor de Israel. Fue el que le metió la alabanza al culto. Y David no se iba a quedar así en este evento en que Jonatán había muerto. Y entonces escribe una elegía. Es un poema cargado de dolor. Esta poesía se llama El Arco, en alusión al arco de Jonatán. Dicen que esta elegía fue enseñada a todos los niños de Israel. El arco de Jonatán jamás volvía hacia atrás, ni la espada de Saúl. Vamos a la escritura, el arco de Jonatán. Dice la Biblia que endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí está escrito en el libro de Jaser. Esta poesía no se escribe en los salmos, porque no es una poesía para Dios, es para Jonatán y Saúl. Por lo tanto, no está en el libro de Salmos. Y al parecer Jaser era un libro donde se ponían las poesías estatales de Israel. Ha muerto la gloria de Israel sobre tus alturas. Se está refiriendo a Gilboa, al monte de Gilboa. Son muy altos. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? David dice, no lo anuncies en Gat, no lo anuncies en Ascalón. No quiero que las mujeres brinquen de alegría. Cuando David mató a Goliat y David regresa, había unas muchachas cantando. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Cuando llegaban los guerreros y había victoria, las mujeres salían con pandero y danzaban y brincaban felices. David dice, no anuncies esto a Gat ni a Ascalón, no sea que las mujeres filisteas salten de gusto con pandero, diciendo Saúl y Jonatán han muerto. No lo anuncies en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que esas mujeres no salten de gozo, las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, miren la maldición, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seas tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. Qué manera de hablar bien de los dos, pese que lo había perseguido y que lo había querido matar Saúl. El escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite. A veces uno piensa que nada más la gente era ungida. También los escudos de los guerreros eran ungidos, porque el escudo del guerrero era metal. Tenía un forro de cuero, que si usted no le echaba aceite, se partía. Era una forma de ungir el escudo. Por eso David dice, como si no hubiera sido ungido el escudo de Saúl. Verso 22. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, tampoco la espada de Saúl. Quiere decir que estos hombres eran temibles. Saúl era un hombre muy fuerte, muy alto, y Jonatán era un hombre fuerte. Dice la Biblia que el arco de Jonatán y la espada de Saúl no regresaban sin sangre ni sin grosura, grasa. Eso es grosura, grasa. A alguien apuñalan en el abdomen, lo primero que sale del agujerito es una grasita. Esa grasa se llama epiplón. Esa grasita es para tapar el agujero y no entren bacterias. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. 23. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Hay familias muy unidas. Siempre que ve al papá, ve al hijo. Siempre andan juntos. No todas las familias son así, pero el caso de Saúl y Jonatán así eran. Pese a que Jonatán no estaba de acuerdo en muchas cosas de Saúl, como querer matar a David, nunca se les separó y también se fueron juntos el día de morir.
Luego los compara con dos animales preciosos, el águila y el león. El águila, cuando va en picada, 120 kilómetros por hora, parece una bala. El león, al que se esté muriendo, nunca retrocede, siempre empuja. Esta es la elegía de David. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos en oro, elegancia, poder, dinero. Por eso dice David, recuerden, muchachas, cuando Saúl las vestía de oro y escarlata. La corte real de Saúl fue impresionante. Y luego vuelve a hacer otra afirmación, verso 25, como han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. Esa angustia que David sentía, un ser querido se le había ido. Angustia tengo por ti, Jonatán. Y luego un texto que habla de la lealtad que David tenía con Jonatán y Jonatán con David. Un amor de amigo. Alguien decía de que puedes tener una esposa pero no un amigo, o que es más fácil conseguir esposa que amigo. Realmente muchas veces caminamos solos, no tenemos un verdadero amigo, o quizá tienes uno nada más, y tú lo conoces, que es incondicional a ti, que sabes que no te va a traicionar porque te quiere, y tú lo quieres como amigo. David va a vertir una expresión que parece comprometedora. Hay un ministerio que se llama David Jonatán, ministerio homosexual en una iglesia. Dicen que David y Jonatán eran homosexuales, cuando Levítico prohíbe la homosexualidad. También dicen que Ruth y Noemí eran lesbianas. En castellano suena comprometedor. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Argumento para la homosexualidad. No es cierto. David está expresando esa lealtad que puede haber en una excelente amistad entre dos hombres. No está hablando de una intimidad sexual. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y firma diciendo, como han caído los valientes, han muerto las armas de guerra. Y ahí termina esta poesía póstuma de David a sus amigos. Esto es una elegía, esta es una poesía triste, cargada de dolor. Vamos a pasar al capítulo 2. Dice que David fue coronado por su tribu, Judá, porque él había sido ungido en Belén años antes, cuando era pastorcito. Y luego aquí en Hebrón lo vuelven a ungir a nivel de la tribu de Judá. Pero hay un problema. Pensé que todos los hijos de Saúl se habían muerto, pero hubo uno que escapó, no fue a la batalla. Su nombre es Isboset, que quiere decir hijo de vergüenza. Vamos a recordar otro personaje, Abner, general de Saúl. Abner es un chacal, es un tipo muy astuto, muy inteligente. El fin justifica los medios. Abner dice no, vamos a coronar mejor al único hijo de Saúl, cuando Dios ya había desechado a Saúl. Y entonces corona en Mainamán a Isboset. Va a haber un momento en Israel en que va a haber dos reyes. En Hebrón, David, y en Mahaim va a estar Isboset. Isboset tiene a un generalísimo que es Abner. Pero David no está solo. David también tiene un generalísimo, otro chacal, que es Joab. Los dos son iguales. Son inteligentes, buenos para la guerra, astutos, y el mundo es muy chico para estos dos, Joab y Abner. Comienza a haber una guerra en Israel. El ejército de David se va a enfrentar al ejército de Isboset, el único hijo de Saúl. Abner y Joab son una joyita. Ellos llegan con sus ejércitos y se juntan en un estanque. Ambos se quedan viendo, ambos saben la capacidad de cada uno, se respetan. Abner le dice a Joab, mira, hay forma de terminar la batalla. Una, que tu mejor hombre, el mejor guerrero que tengas, se enfrente a mi mejor guerrero. Eso pasó con David y Goliat. Pero también se podía dar un torneo, 12 hombres contra 12 hombres, 1 a 1. Abner le propone a Joab que haya un torneo, 12 hombres contra 12 hombres. Y me gusta la manera en que contesta Joab. Joab era de pocas palabras. Le dice a los 12, levántense, ni siquiera pregunta si quiere. Levántense los 12, que ya están los otros 12, y empieza el torneo 1 a 1. Se empiezan a matar por parejas. Los 24 murieron y no se pudo definir la guerra. No hubo victoria para ninguno. Abner decide irse. Se sube al caballo, empieza a correr, a correr, a correr. Hay un muchacho que lo empieza a seguir. Este muchacho Asael es conocido por tener pies de gacela. Corre mucho. Es demasiado ligero de pies. Y empieza a seguir a
Abner. Abner va con su caballo y se voltea y le dice, muchacho, vete de acá. ¿Quién eres? Segunda vez este hombre no deja de seguirlo, corre mucho. Y le dice, oye, ¿no eres el hermano de Joab? Y dice, sí, soy Asael, el hermano de Joab. Muchacho, vete. Si te mato, ¿cómo voy a ver a tu hermano después? Necio, sigue persiguiendo. Lo que Asael quería era matar a Abner y quitarle su escudo y regresar con la victoria. Molesto a Abner, que era de pocas palabras, lo mata. Lo atraviesa en la quinta costilla y lo deja tirado. De tal manera que la gente pasaba y veía a Asael muerto. Y sabían que Asael, su hermano era Joab y Abisaí. Los hijos de Sarbia, media hermana de David, tuvo 3 hijos. Joab, Abisaí y Asael. Asael lo acaban de matar Abner, lo acaba de atravesar. Es algo que Joab jamás le va a perdonar, se la va a cobrar. Estos son sobrinos de David. En cambio, Abner era primo de Saúl. Asael es muerto. Joab y Abisaí comienzan a seguir a Abner hasta que llegan a un collado. Abner se detiene y desde lejos ve a Joab y le dice, ¿hasta cuándo va a sangrar la espada? Y entonces se pone a recapacitar Joab y dice, tienes razón, y se regresa. Pero no crea que a Joab se le va a olvidar. Joab no perdona. Y vamos a ver capítulos adelante cómo Joab sí va a matar a Abner. Y lo va a atravesar por la quinta costilla. Entonces Joab, verso 28, 2:28, tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner se regresó a Mahaim, donde estaba Isboset, y Joab regresó con David. ¿Qué hicieron con Asael? Lo sepultaron. ¿En dónde? ¿De dónde era Asael? De Belén. Verso 12. Abner, hijo de Ner, salió de Mahaim a Gabaón con los siervos de Isboset. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Allí es donde se van a enfrentar 12 contra 12. Y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. El ejército de Joab a un lado del estanque. El ejército de Abner a un lado del estanque. No sé qué habrá visto Abner que propone mejor un torneo de 12 contra 12. Vea cómo lo propone. Dijo Abner a Joab, levántese ahora los jóvenes y maniobren, ese es el torneo, delante de nosotros. Joab no le da muchas vueltas. Y Joab respondió, levántense los 12. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín, por parte de Isboset, y 12 por parte de David, de parte de Joab. Y aquí está el resultado de la guerra. Los 24 murieron, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado del adversario, y cayeron a una. Por eso el lugar se le llamó Helcad Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Y estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. De este Asael yo envidio su manera de correr. A mí siempre me ha costado mucho trabajo correr. Era un hombre que corría tanto que persiguió a Abner de tal manera que no se cansaba. Abner se desesperó hasta que lo tuvo que matar. 19. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Necio el joven, pero Asael no quiso apartarse. Y Abner volvió a decirle a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué de herirte hasta matarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, muchacho necio, lo hirió Abner con el regatón por la quinta costilla y le salió la lanza por la espada y cayó y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían a observar al muchacho. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amna. Y Abner dio voces a Joab diciendo, Joab ya sabía que habían matado a su hermano. Y le dice Abner, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿Nos vamos a matar siempre? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab entendió, tocó el cuerno y que se regresan, cada quien para su lado, y enterraron a Asael. Recuerdan que a Saúl lo mataron
y a Jonatán y colgaron sus cuerpos en un muro. Y entonces hubo un grupo de valientes de Gabaón, fueron y descolgaron su cuerpo y lo enterraron. David se entera de eso y le parece algo muy bueno, muy justo. David le dice a los de Gabaón: muchachos valientes, Dios los va a premiar, y no solamente Dios, yo también los voy a premiar. Probablemente les regaló mucha tierra a los de Gabaón. Es algo que también viene en este capítulo. Capítulo 3, dice que hubo una larga guerra entre David y la casa de Saúl, pero David se fue fortaleciendo y Saúl debilitando. Ahora dice, hijos nacidos en Hebrón. La Biblia también dice que David gobernó 7 años, 6 meses en Hebrón, y de ahí pasó su reinado a Jerusalén, que antes se llamaba Jebús, porque ahí estaban los jebuseos. David los conquista, y entonces después de 7 años y medio de gobernar en Hebrón, pasa a gobernar a Jerusalén. Pero mire, este muchacho no se está quieto. Tiene 7 años David en Hebrón y embaraza a 6 mujeres. Tiene 6 hijos. Nada más de los que nacieron en Hebrón, aparte los de Jerusalén. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primer hijo se llamó Amón, que después Amón viola a su media hermana Tamar. Amón era hijo de Ainón Jezreelita, que fue de las 2 mujeres que lo acompañaron al principio. Y luego la preciosa Abigail tuvo un hijo de nombre extraño, que en Primera de Crónicas también le dan el nombre de Daniel. La pregunta es, ¿por qué no se sabe mucho de este muchacho? Muchos creen que este hijo de Abigail murió joven, por eso no pelea el reino. Tercera esposa, Absalón, este muchacho hermoso, el de la melena grande. Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Jesús. Los reyes tenían esposas, pero también tenían concubinas. Las esposas tenían un lugar más alto en el escalafón. La mamá de Absalón era una princesa, hija del rey de Jesús. Era una princesa en la cual David consentía casarse con ellas a cambio de ganancia política y bélica. Hermanaba 2 reinos. Aparte, son las esclavas. Las esclavas las comprabas o te las ganabas en una guerra, las que quisieras. Vamos a ver las esposas nada más, miren. Luego el 4º hijo, Adonías. También él le pelea el reinado a Salomón, hijo de Agüit. El 6º hijo, Itream, de Egla, mujer de David. 6 hijos, nada más en Hebrón, en 7 años y medio. Aclaro una cosa, jamás Dios ha estado a favor de la poligamia. Dios dijo, el hombre dejará a su padre, a su madre, tendrá una sola mujer y será una sola carne. Esta era una violación a la ley de Dios y tuvo sus consecuencias. Primera de Crónicas 3, 1 al 4. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, Daniel, hijo de Abigail, ya ve cómo se llama Daniel también. Absalón, Adonías, Cefatías e Itream. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años, y ahí también tuvo hijos. Son hijos de esposas, no de concubinas. Los hijos de las concubinas no aparece su nombre. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, a él sí lo conozco. Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. 19. Y aparte Tamar, que es la hija, pero de puras esposas. Verso 9. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. Recuerden que a Tamar la viola Amón, entre hermanos. Y había una cosa interesante. El harén de Saúl lo heredó Isboset, porque los harenes también se heredaban. Todas las esclavas que fueron de tu papá van a pasar a ser tuyas. Por eso Isboset tiene un problema con Abner, porque Abner se mete con una concubina de él. Isboset le reclama y Abner no soporta eso y se va mejor con David y traiciona a Isboset. Por eso es tan difícil querer juzgar cosas del Antiguo Testamento con la mentalidad de ahora, porque las cosas se deben leer en su contexto, en su momento histórico e interpretarlo como Dios manda. Si no, sacamos un montón de justificaciones para todo. Hemos terminado capítulo 1, capítulo 2 y comienzo del capítulo 3. Deben seguir leyendo. La Biblia dice, escudriñad la Escritura para que nadie os engañe.
¿Creemos en el poder de Dios? ¿Creemos en la sanidad soberana de Dios? ¿Creemos en el poder de los milagros dados por Dios, no manipulados por hombres? Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias porque hemos aprendido de la Biblia. Conocemos parte de nuestra historia porque también nosotros somos seres humanos. El estudio de la Biblia nos hace conocer la esencia del ser humano. Somos pecadores, Señor, redimidos por gracia, porque David también fue perdonado de su pecado y restituido, mas las consecuencias de su pecado las pagó en su familia dolorosamente. Sin embargo, Señor, David era un hombre que te amaba. Tú lo calificas como el hombre conforme al corazón de Jehová. Señor, también nosotros nos equivocamos, Padre. No es una justificación. Pecamos a veces hasta de omisión, de pensamiento y de acción. Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos. Gracias por la redención. Gracias por la sangre de Cristo que nos limpió. Gracias porque un día veremos tu rostro. Oramos en el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.